¿Cuáles son entonces las marcas distintivas de un verdadero cristiano? ¿Cómo sabrías que alguien es cristiano si lo vieras? Dirías, oh, ese sí que es un cristiano, lo sé porque se le ve. O para decirlo a un nivel más personal y dejando de pensar por un momento en los demás, ¿cómo puedo saber que yo realmente soy un cristiano verdadero y no solo alguien que aparenta serlo? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy iniciamos una nueva serie titulada Las Bienaventuranzas de Jesús, el impulso para avanzar en la vida cristiana. En esta serie hablaremos acerca de cómo avanzar en nuestro caminar con Cristo. Para empezar, abordaremos la pregunta fundamental: ¿cómo podemos saber si somos cristianos? ¿Cuáles son las marcas distintivas de un verdadero cristiano? Sí, evidentemente es una pregunta muy importante. La primera respuesta que muchos darían es que un cristiano es alguien que cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la Biblia. Pero luego el libro de Santiago nos recuerda que incluso el diablo cree, en el sentido de que sabe que Dios existe y conoce todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. De manera que hay algo más que simplemente afirmar ciertas verdades. Sí, así es. Luego hay otras personas que parten de un enfoque diferente y dicen, bueno, por supuesto, todo se trata de ponerlo en práctica. Y eso es cierto. Jesús mismo dijo en Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Así que vamos a observar ciertas marcas que se cultivan en la vida de una persona que verdaderamente pertenece a Cristo. Estas marcas están descritas en esos maravillosos versículos que conocemos como las bienaventuranzas, que nos muestran cómo se ve una vida verdaderamente bendecida. Y todo comienza aquí, con ser pobre en espíritu. Pues bien, demos inicio. Como ya seguramente te has dado cuenta, nos encontramos en las bienaventuranzas, y esto está en Mateo capítulo 5. Así que abre tu Biblia y acompáñanos mientras comenzamos con este mensaje titulado Bienaventurados. Con nosotros, el pastor Colin. Es un verdadero gozo para mí comenzar una nueva serie centrada en las bienaventuranzas, y estaremos leyendo juntos en el 5º capítulo de Mateo. Piénsalo por un momento. Estas son declaraciones de la bendición de Dios que nos son dadas directamente de los labios del Hijo de Dios. Durante estas últimas semanas ha sido un verdadero privilegio para mí sumergirme profundamente en estas palabras de Jesús. Y debo decirte que han tenido un impacto profundo en mi corazón. Me han parecido absolutamente cautivadoras. Piénsalo un momento. Aquí el Hijo de Dios nos habla acerca de una vida vivida bajo la bendición de Dios. ¿Quién no querría sentarse a escucharlo hablar de algo así? Todos queremos ser bienaventurados, bendecidos. Tú quieres ser bendecido en tu vida y también en tu muerte, y sin duda quieres ser bendecido por toda la eternidad. Aquí el Hijo de Dios nos habla, a ti y a mí, precisamente de aquello que anhelamos más que cualquier otra cosa. Porque lo opuesto a ser bendecido es ser maldito. ¿Y quién quiere ser maldito? Nadie. Sin embargo, aquí el Hijo de Dios escribe una vida y a personas que son verdaderamente bendecidas, bienaventuradas. Mientras más me adentraba en estos pasajes, te confieso que me he sorprendido a mí mismo diciendo, quiero estar completamente seguro de que soy una de esas personas que son bienaventuradas. Quiero avanzar más en la búsqueda de esta vida que Jesús mismo ha declarado como bendecida. Las bienaventuranzas me parecen cautivadoras, no solo porque el Hijo de Dios habla acerca de la bendición, sino porque además de describir lo que es una vida bienaventurada, nuestro Señor Jesucristo nos muestra el camino por el cual se llega a esa vida. Para mí, este ha sido uno de los descubrimientos más grandes y emocionantes de este año al meditar en la palabra de Dios. Y quiero comenzar a mostrarte hoy, a partir de las mismas palabras de Jesús, cómo puedes avanzar en tu vida cristiana. Si eres seguidor de Jesús, probablemente sabrás lo que es sentirse estancado en algún momento de la vida.
Hablo de esos momentos en los que llegas a un punto de la vida en que dices, aquí estoy, creo en el Señor Jesucristo, pero me siento estancado. Hay cosas que parecen estar fuera de mi alcance. ¿Cómo puedo tomar impulso? ¿Cómo puedo empezar a avanzar de nuevo? Estoy descubriendo que estas bienaventuranzas no solo son poderosas en mi propia vida, sino que también están siendo inmensamente útiles en el ministerio hacia los demás. Piensa en algunas de las preguntas prácticas que nos surgen a lo largo de la vida. Alguien podría decir, hay tanta impureza en mi corazón, pero anhelo ser puro. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo podrías ayudar a una persona que está en esa situación? O piensa en un adolescente en casa, lleno de tensiones propias de la etapa en que está viviendo, que trae toda esa carga al hogar. Y leemos en una de las bienaventuranzas, la que vemos en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a llegar a un lugar donde haya más paz en su interior, para que pueda llevar paz al hogar y a otros espacios, en lugar del caos que tan fácilmente produce? Estas son preguntas reales de la vida. Son preguntas acerca de cómo llegar al lugar donde anhelas estar. Y a lo largo de las próximas semanas vamos a descubrir que en las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo nos está hablando precisamente de estas realidades. Por eso me parecen absolutamente cautivadoras. Pero también estoy descubriendo que estas bienaventuranzas son excelentes para hacer un profundo examen de nuestro propio corazón. He procurado sumergirme en estas escrituras y enfrentarme honestamente a lo que dicen. Aquí se nos presenta la vida, la persona que el Hijo de Dios declara bienaventurada. Entonces surge inevitablemente esta pregunta: ¿me está describiendo a mí? Al leer estos versículos debo preguntarme, ¿soy yo esa persona de la que está hablando? ¿Estoy demostrando el carácter de la persona que el Hijo de Dios dice que es verdaderamente bienaventurada? Porque al final, lo que realmente importa no es que yo piense que soy bienaventurado, ni siquiera que me sienta bendecido, sino que Dios mismo me declare bienaventurado. Aquellos a quienes Dios bendice verdaderamente lo son. Aquí Jesús nos describe con claridad quiénes son bendecidos por Dios. También he descubierto que estas bienaventuranzas me conducen a la adoración, porque me ofrecen destellos del mismo Señor Jesucristo. Lo maravilloso es que lo que oímos en las palabras de Jesús lo vemos reflejado perfectamente en la vida de Jesús. No hay ninguna contradicción. En cualquier otra persona del mundo, tarde o temprano, encontrarás una diferencia entre lo que dice y lo que hace. Pero eso nunca ocurre en la vida de Jesús. Jesucristo vivió plenamente todo lo que Él proclamó en estas bienaventuranzas. Meditar en ellas me lleva a adorar, al ver estas verdades encarnadas en la vida de Jesús y al contemplar con mayor claridad su gloria y su hermosura. La adoración surge cuando tenemos un destello del Hijo de Dios. Eso es precisamente lo que buscamos a lo largo de toda esta serie. Vamos a hacer una pausa aquí, pero en unos momentos regresaremos a este mensaje. Regresaremos a esos destellos de Dios que el pastor Colin nos ha estado compartiendo, y eso será en breve. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Nuestro mensaje se titula Bienaventurados, el cual forma parte de una serie llamada Las Bienaventuranzas de Jesús, el impulso para avanzar en la vida cristiana. Y esta no es una serie acerca de cómo convertirse en cristiano, sino más bien acerca de cómo luce un cristiano verdadero. Si en algún momento deseas volver a escuchar este mensaje, puedes hacerlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí podrás encontrar toda la biblioteca de recursos, así como cada uno de los mensajes de esta serie. Nos encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Así que regresemos al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin.
Y hoy comenzamos con una introducción a esta nueva serie y quiero que primero nos familiaricemos con las bienaventuranzas en su conjunto y luego iremos recorriéndolas una por una. En particular, hoy quiero que comprendamos cómo debemos usar las bienaventuranzas, es decir, tener una visión general de para qué sirven y cómo puedes aplicarlas de manera práctica en tu propia vida. Voy a compartir una pregunta clave que siempre debemos hacernos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y es esta: ¿cómo voy a usar esto en los próximos días? ¿Cómo se va a ver esta verdad en mi vida en los días que están por delante? Precisamente por eso deseamos pensar constantemente en cómo aplicar y vivir estas verdades en nuestra vida diaria. No solo comprenderlas, sino permitirles moldear nuestra manera de pensar, actuar y responder en cada situación de nuestra vida. En primer lugar, que podamos usar las bienaventuranzas como una herramienta de discernimiento. Sí, una herramienta de discernimiento. Piensa conmigo por un momento en las aves. Sí, las aves que vuelan en el cielo. Sales con tus binoculares a observar las aves. Yo no soy experto en el estudio de las aves, pero sé lo suficiente para poder utilizar esta ilustración. Entonces, sales con tus binoculares con el propósito de identificar los distintos tipos de aves que vuelan alrededor. Miras hacia unos árboles y allí ves un jilguero americano. ¿Cómo sabes que es un jilguero americano? La respuesta es sencilla. Lo reconoces por su característico color amarillo. Luego caminas junto al río y ves un playero manchado. ¿Cómo sabes que es un playero manchado? Muy sencillo, lo reconoces por sus manchas características. El punto es simple pero importante. Las aves se identifican por sus marcas distintivas. Así es como distingues a una especie de la otra. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son las marcas distintivas de un verdadero cristiano? ¿Cómo sabrías que alguien es cristiano al observar su manera de vivir? Dirías, ese sí es un cristiano, lo sé por sus marcas distintivas. O para hacerlo personal, ¿cómo puedo saber yo mismo que soy un verdadero cristiano y no uno falso? Esa es una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Cuáles son las marcas distintivas de un verdadero hijo de Dios? Pensemos juntos en esto por un momento. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? Alguien podría decir, yo sabría que una persona es cristiana por lo que cree, y esa es sin duda una buena respuesta. Dios ha revelado verdades específicas en las Escrituras, y si una persona no cree estas verdades, sencillamente no puede ser cristiana. Jesús mismo lo afirma con toda claridad en Juan 8:24, cuando dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si alguien afirma ser cristiano, pero no cree que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, esa afirmación no puede ser verdadera. Jesús enseña que hay ciertas creencias que son marcas distintivas esenciales de un cristiano. Él dice en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel con mayúscula que Él ha enviado. Hay creencias sin las cuales una persona no puede llamarse cristiana. Esa es la razón por la que existe una declaración de fe como parte de la membresía de la iglesia, porque existe una prueba doctrinal de la verdad. Pero debemos recordar esto, y aquí es donde Jesús y también Santiago nos hacen una advertencia. Aunque creer es absolutamente necesario, no es suficiente para demostrar una fe auténtica. Como dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Cristo murió por los pecados, lo saben por su propio horror, pero lo saben de todos modos. Todos en el reino de las tinieblas saben que Jesús resucitó de entre los muertos el tercer día. Lo saben para su propio terror, pero aún así saben que es verdad. Y muchos de nosotros hemos escuchado historias de personas que han profesado la fe, o por lo menos dicen profesar la fe, y sin embargo continúan viviendo una vida entregada a la práctica del pecado. Esas personas no son cristianas.
Podríamos decir que cada persona en esa condición es un hipócrita. Esa es la única palabra que se podría usar para describir a una persona como esa. Así que creer es absolutamente necesario, pero creer solamente sin una vida transformada que confirme la fe que profesa no es suficiente. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo podrías reconocer a un verdadero cristiano? Bueno, otra persona podría decir, yo sabría que una persona es cristiana por lo que hace. No es solo lo que dice que cree lo que importa, también importa y mucho ponerlo en práctica. Jesús mismo lo dijo con claridad en Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y sin embargo, recuerda uno de los pasajes más aterradores de todo el Nuevo Testamento, Mateo 7:23. Allí Jesús habla con absoluta claridad acerca del último día, cuando dirá a cierto grupo de personas, jamás los conocí, apártense de mí ustedes que practican la iniquidad. Este pasaje resulta tan aterrador y tan impactante porque estas personas quedarán completamente sorprendidas. Nunca les había pasado por la mente que tal vez no eran verdaderos cristianos. Estaban convencidos de que sí lo eran. Y más aún, estaban claramente activos en el ministerio. Por eso dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son cosas impresionantes las que se realizan en la tierra en el nombre del Hijo de Dios, por personas que no eran verdaderos creyentes. Y Jesús les dice, jamás los conocí, apártense de mí. Entonces quedarán completamente asombrados. Jesús está dejando muy claro que predicar un sermón acerca de Él, como tengo el privilegio de hacer cada semana, o incluso traer liberación a otras personas en el nombre de Jesús, no es en sí mismo una evidencia concluyente de que una persona sea verdaderamente cristiana. Eso es precisamente lo que estamos aprendiendo hoy. Esto es lo que significa para mí de manera muy personal. No tendría absolutamente ningún valor que yo estuviera delante de Dios en el último día y dijera, Señor, fui el pastor principal de una iglesia. Eso no tendría ningún peso en aquel día, porque eso no es lo que Él ha declarado como bienaventurado. Pues entonces, ¿qué es lo que Él sí ha declarado como bienaventurado? Mira Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esto no solo es desafiante, es algo que revela profundamente el corazón, pues las palabras de Jesús nos examinan por dentro. No nos permiten escondernos detrás de títulos, de cargos ministeriales, años en la fe o experiencias pasadas. Nos obligan a mirar honestamente quiénes somos hoy delante de Dios, pues podríamos caer en el peligro de presumir. Jesús no comienza con una clase sistemática sobre todas las doctrinas de la Biblia. Tampoco comienza diciendo, vamos a involucrarlos a todos en algún ministerio. No. Él comienza diciendo algo así, permítanme mostrarles cómo es una persona que vive bajo la bendición de Dios. Y al hacerlo, Jesús nos está invitando a examinar nuestros propios corazones. ¿Lo puedes ver? Leo estas bienaventuranzas y no puedo evitar hacerme la pregunta, ¿son estas las cosas que estoy buscando? Tengo que decirme a mí mismo, mira, deja de lado el hecho de ser pastor principal de una iglesia. Olvida que has sido cristiano por casi 50 años. Ni siquiera una decisión que tomaste en el pasado no puede sustituir la evidencia de una obra presente de Dios en tu vida. Así que te invito a que abramos el corazón al escrutinio de Jesús a lo largo de esta serie. Miremos estas bienaventuranzas para orientarnos y ver hacia dónde apunta este reflector espiritual. Comenzaré en el versículo 9 y luego retrocederé poco a poco. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces, este pasaje me obliga a hacerme preguntas muy concretas.
¿Soy una persona que lleva paz a su familia y a su lugar de trabajo? ¿Cómo se sienten las personas cuando están cerca de mí? ¿Perciben descanso o tensión? ¿Existe coherencia entre lo que digo creer y lo que otros experimentan al relacionarse conmigo? En otras palabras, ¿la paz me acompaña porque Cristo gobierna mi corazón? ¿O las personas experimentan conflicto a mi alrededor porque hay conflicto dentro de mí? Leamos lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón. La traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, lo traduce como bienaventurados los de corazón puro. De nuevo, este pasaje me lleva a preguntarme con honestidad, ¿cuál es la condición real de mi corazón? ¿En qué medida mi corazón está marcado por la pureza y en qué medida por la impureza? ¿Por qué Jesús dice que los verdaderamente bienaventurados son los de corazón puro? Mateo 5:27 agrega, bienaventurados los misericordiosos. Aquí debo preguntarme, ¿cómo estoy en el tema del perdón? ¿Soy una persona pronta a perdonar? ¿Muestro misericordia hacia las debilidades y fallas de otros, así como Dios ha sido misericordioso con las muchas debilidades y fallas que hay en mí? Mateo 5:26 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Me describe eso a mí? ¿O me he conformado con una fe cómoda y sin anhelo? Piensa en esto. Pasa un solo día sin comer y al final de ese día tu estómago actuará como si estuvieras al borde de la muerte. Un día sin alimento y estarías dispuesto a hacer casi cualquier cosa por una buena hamburguesa. Ahora pregúntate, ¿es así de intenso día tras día mi deseo por la justicia? ¿La buscaría a cualquier costo? Diría, llévame a lo que es correcto, cueste lo que cueste, porque me glorío en el justo Jesucristo y deseo perseguir todo aquello que lo refleja a Él. Quiero ser cada día más como Él. Así que al leer la descripción que Jesús hace de la persona bienaventurada, la pregunta inevitable es, ¿me está describiendo a mí? ¿Me estoy sometiendo a la voluntad de Dios incluso cuando es difícil? Por cierto, eso es lo que significa la mansedumbre, como veremos más adelante. ¿Estoy lamentando mis pecados de tal manera que comienzo a odiar lo que antes amaba y a rechazar lo que antes quería? ¿Está ocurriendo realmente ese cambio en mí? ¿Reconozco que aun cuando haya hecho todo lo que está a mi alcance, no tengo nada que ofrecer a Dios por mí mismo y que solo puedo presentarme delante de Él aferrado únicamente a la misericordia de Cristo como un pecador totalmente indigno? Esa persona, dice Jesús, es bienaventurada. Y qué bendición lo que acabamos de escuchar. El pastor Colin ha desarrollado esta serie de enseñanzas y las ha compilado en un libro que lleva el mismo título. Nos encantaría regalarte una copia de este libro. Por favor, visita abrelabiblia.org/libros y descarga tu ejemplar hoy mismo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y espero que te unas a nosotros en los siguientes episodios. ¿Deseas avanzar en tu vida cristiana, pero te sientes estancado? ¿Cómo crees poder volver a comenzar? Descúbrelo la próxima vez aquí en Abre la Biblia.